Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Vamos a estudiar, vamos a reflexionar en la palabra de Dios, nuestro tema del día de hoy, de nuestra noche de hoy, que como se ha mencionado, este es un tema que tiene que ver con la prosperidad y la prosperidad precisamente en los tiempos de dificultad, en los tiempos apremiantes, en los tiempos difíciles que son los que ha traído esta situación que no habíamos vivido nunca antes en esta generación, una pandemia. Y por eso es importante el fortalecimiento y la educación financiera en estos tiempos desafiantes. Siempre es necesaria esta instrucción, es lo que siempre hemos debido hacer. Pero claro, ahora en medio de esta prueba, pues vamos quizás con más motivación y necesidad a buscar el refugio en la palabra de Dios. Vamos a estudiar el tema titulado Los principios bíblicos de la prosperidad, como ya se manifestó. Hay 4 principios bíblicos que llevan al bienestar y que llevan al progreso financiero de aquellos que ponen estos principios en práctica. La palabra de Dios, la Biblia o la historia sagrada, es sabiduría milenaria que Dios en su infinito amor le entregó a toda la humanidad. Y quienes estudian la palabra de Dios y la siguen, se benefician extraordinariamente en todos los ámbitos de la vida y de la existencia. La palabra de Dios nos orienta en la vida familiar, en la salud, los alimentos correctos, en liderazgo, en emprendimiento, en negocios, en carácter y la formación del mismo, en principios prácticos de vida, en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios, en la revelación de los tiempos, que es la profecía, en lo que va a venir, en nuestro destino. Nos habla la palabra de Dios acerca del reino de los cielos, que es a donde anhelamos todos ir, y también la palabra de Dios nos habla de finanzas. Quizás para muchos esto es sorpresivo, muchos piensan que la Biblia no es un libro financiero, y les digo que la Biblia es un libro que habla de todos los temas que necesitamos. En la Biblia hay más de 1,600 referencias acerca de dinero, negocios, empleadores, empresas, emprendimiento. Las parábolas que usaba Jesús para enseñar, 2 de cada 3 tienen que ver con negocios, economía, finanzas. Por ejemplo, la parábola de los deudores nos habla de las deudas. La parábola de los obreros de la hora undécima nos habla del trabajo de los empleadores, de los empleados. La parábola de la perla del gran precio nos habla de los negocios, de los productos, en este caso una perla que tienen una buena cotización de mercado. Y también vemos parábolas que traen mensajes como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de ser previsivos, de comprar aceite, de abastecernos. Tiene también una aplicación escatológica, que significa lo que tiene que ver con el tiempo final, pero es eminentemente también una enseñanza de tipo economía. Y así podemos seguir mencionando muchísimos ejemplos. La parábola de la torre inconclusa, donde Jesucristo nos enseña a hacer presupuestos. Así que la Biblia está llena de principios de instrucción financiera, porque Dios es un Padre de amor y por supuesto Él quiere que nosotros, sus hijos, tengamos éxito. Él sabía de antemano que nosotros tendríamos que granjearnos nuestro sustento diario y por eso hizo tanta provisión de información financiera en la palabra para que todo el que la estudie y la siga pues tenga éxito. Y esta noche pues vamos a reducir, a sintetizar tanta información en apenas 4 vitales principios bíblicos que llevan al bienestar, al progreso en finanzas y en general para nuestra vida, de aquellas personas que quieren progresar, que desde luego en los asuntos financieros hay una condición y es no ser oidores, sino ser hacedores. Nadie progresa porque escuchó instrucciones. Las personas progresamos porque seguimos las instrucciones. La sabiduría que revela la palabra de Dios obra con una precisión matemática. Esa es la excelente noticia. Por lo tanto, toma nota. Mantente muy atento. Como decíamos ayer, ese maestro que enseñaba, la mejor memoria es un lapicito bien afilado, bien puntudito. Con eso quería decir, toma nota. Y no que, ¿cómo es que eran esos 4 principios ahí tan precisos que funcionaban con exactitud? Se me olvidaron. Y entonces no te pase que
sabiendo o habiendo podido saber lo que haría la diferencia en tu vida, sencillamente luego te lo olvidas. Y eso nos pasa lamentablemente, y por eso te exhorto desde ahora a que siempre que tú participes de una actividad formativa, edificante, entres a las sesiones con papel y lápiz a la mano como buen estudiante. Como dijera nuestro Señor Jesucristo, aprended de mí que soy dócil y humilde de corazón. Dócil para dejarse moldear por el Espíritu Santo y humilde, que significa tener la capacidad de aprender. La humildad significa eso. Humildad no es ser pobres, humildad no es estar por debajo de nadie, humildad no es lo que muchos erróneamente piensan, humildad no es debilidad, humildad es lo que nos hace llegar a tener fortaleza en la confianza en Dios. Humildad es ser como unas esponjas que absorbemos, por eso apuntan los 4 principios bíblicos que nos llevan al progreso y al bienestar. Principio número 1 es el principio de la restauración. Ustedes saben que la tierra fue hecha buena en gran manera, dice el Génesis. Pero lamentablemente también la tierra fue víctima de la incursión de las tinieblas. El enemigo de Dios vino a la tierra y aquí hizo su colonia, se metió, eso es lo que explica la palabra, a dañar, a destruir, a malograr. Por eso la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, y escuchen la expresión bíblica, para deshacer las obras del maligno. Es decir, que Jesús restaura, repara, recupera y pone bien lo que estaba mal. Y todo el que se va por ese camino, todo el que restaura la existencia, todo el que ayuda a los demás, todo el que trabaja porque la naturaleza esté mejor, porque el agua esté salubre, porque las personas progresen, porque las personas se eduquen, todo lo que es restaurar y reparar la existencia es bendecido. Todo lo que se enfoca en mejorar, todo lo que se enfoca en reparar, en desarrollar, subrayado, en servir, en crear riqueza, todo esto tiende a crecer. De hecho, los negocios, al final de cuentas, no son otra cosa que identificar lo que otro necesita y esmerarse en suplirle esa necesidad. Cuando vemos que una persona necesita de comer y montamos un restaurante y suplimos esa necesidad, seguramente que nos va a ir muy bien. Cuando una persona vemos que tiene sus niños, que no los puede dejar en casa y nos comedimos a cuidar de esos niños, ahí nace una guardería infantil, ahí nace un jardín infantil, obviamente hay que poner una retribución económica por ese servicio, pero todo lo que edifica, restaura y repara tiende a tener éxito, a tener bendición. ¿Quieres tener prosperidad económica? Identifica qué necesita tu prójimo. Identifica cómo puedes solucionar los problemas de los demás. Todas las empresas existen porque hay clientes que pagan por un servicio que cubre una necesidad. Y por eso muchos amigos que en estos tiempos me dicen, yo quisiera emprender, quisiera tener un negocio, generar ingresos, pero no tengo dinero. Les digo, constituye una empresa. Al final de cuentas, una empresa no es la consecuencia de un capital que originalmente se pone, sino es más bien la consecuencia de la identificación de una necesidad que tiene el mercado, es decir, el público, las personas, y te esmeras en suplirla. Si no tienes dinero, busca clientes. Por definición, una empresa es un centro de atención y servicio a las necesidades de los clientes. Un negocio es un lugar experto en hacer clientes, y los clientes porque son personas a las que podemos brindarles algo y servirles de alguna manera. Eso vale para panaderías, carnicerías, talabarterías, zapaterías, comercios, negocios, despachos contables, despachos jurídicos, un consultorio de dentistería, un consultorio médico, todo lo que constituye servir y amar es algo que tiende a prosperar. El principio bíblico habla, ya lo decíamos, deshacer las obras del mal. El mal daña, el mal descompone. El que está en línea con Dios restaura, ayuda, mejora. Un taller de mecánica para reparar autos, un constructor para construir casas, un pintor para poner bonitas las casas. Yo recuerdo una experiencia linda, hubo una reunión de ancianos de iglesia en la ciudad de Medellín, en Colombia,
tuve la oportunidad de participar de un lindo curso y conocer más o menos unos 120 ancianos de iglesias de distintos lugares de este país hermoso, Colombia. Y me di cuenta de algo, siempre tengo un espíritu investigador y la mayoría, si no casi que todos los ancianos de iglesia eran personas independientes, eran personas emprendedoras, tenían sus propios negocios, casi ninguno era empleado. Me llamó mucho la atención eso y pensé, qué bonito que haya una iglesia cuyos líderes son personas, como dice la palabra de Dios, esforzadas y valientes. Y recuerdo mucho que había toda clase de negocios, toda clase de actividades económicas. Había personas que inclusive repartían sus tarjetas de negocios. Nunca olvido uno que era pintor y su tarjeta de negocios tenía un lema. Decía, fulano de tal, pinto casas a domicilio. Me llamó la atención eso de que pinto casas a domicilio. Inclusive le hice una broma. Oye, ¿y no será que te puedo llevar mi casa a tu taller y me la pintas allá? Y me corrigió. No, yo solo pinto las casas a domicilio. Por supuesto, era un pintor que restauraba, reparaba las casas y por eso tenía tanto éxito. Su entusiasmo realmente era arrollador. El principio de restaurar la existencia se basa en Mateo 22:39, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama, prospera. Quien ama, transforma. Quien ama, ayuda. Quien ama, suscita bendición y prosperidad. Recuerda siempre el principio de la prosperidad número 1. Restaura, repara, sirve, ama. Y cuando actúas de esa manera, te pones en línea con el progreso. Vamos al principio número 2. El principio número 2 viene de algún modo derivado del anterior. En esta tierra se hizo necesario trabajar. Y trabajar muy duro, trabajar intensamente. La Biblia es clara cuando dice, pero mira que te mando que te esfuerces. Es un mandamiento divino y no dice, mira que te sugiero que te esfuerces, mira que te insinúo que te esfuerces. No, no dice así. Mira que te recomiendo que te esfuerces. Tampoco dice así. Mira que ten en cuenta que te esfuerces. No, no dice así. La palabra de Dios dice, te mando. Y cuando Dios manda, eso se eleva a la categoría de un mandamiento. Podríamos decir que es el 11º mandamiento. Trabajar, esfuérzate y sé valiente, atrévete. Si nos quedamos asustados, temerosos, refugiados en el hogar, en la casa, bajo las enaguas de la mamá, del papá, esa dependencia o esa codependencia no es correcta. Dios nos quiere formar capaces. Dios nos quiere formar autónomos. Dios mismo nos dio su ejemplo de lo que es trabajar en la creación. Dios trabajó 6 días. El primer día de la semana, el domingo, Dios comenzó a trabajar. Separó la luz de las tinieblas. En 6 días hizo toda la creación y dice que Dios reposó el 7º día, el Shabbat, como se dice en hebreo. En español se ha traducido como sábado, Shabbat, sábado. Dios bendijo, apartó y santificó el 7º día, el sábado. Y Él nos puso el ejemplo. El ejemplo es trabaja 6 días. Trabaja con entusiasmo, trabaja con denuedo, como dice la Escritura, que significa con entrega, con compromiso, con pasión. ¿Sabes que la gente de éxito es gente apasionada? Los grandes empresarios, los grandes emprendedores son personas con sueños, metas y se lanzan por ellos con toda determinación. Si tenemos problemas financieros, siempre se originan en que hay poco trabajo y algunos estarán pensando justamente lo que me está pasando, Pedro, perdí mi trabajo. Y aquí te quiero hacer una aclaración. En tiempos de dificultades y de tiempos difíciles, ciertamente no hay empleos. Se pierden los empleos, las empresas se contraen. El gran empleador, que es el gobierno, empieza a prescindir de plazas o puestos de trabajo. Pero eso no significa que no haya trabajo. Y quiero hacer la aclaración. En tiempos de crisis no hay empleo, pero se aumenta el trabajo. Y tú dirás, Pedro, te estás contradiciendo. ¿Cómo dices que no hay empleo, pero que sí hay trabajo? Nadie quiere asumir la responsabilidad que conlleva emplear a otra persona, salarios, aportaciones, prestaciones, incluso desde antes de la pandemia, estos contratos a términos indefinidos que se estilaban antiguamente, prácticamente estaban ya por concluirse. Pero ojo,
Trabajo significa la sociedad tiene muchísimas necesidades. Cuando hay dificultades económicas y de salud, se aumentan las dificultades y las necesidades de la sociedad. Y si tú sales a restaurarlas, principio número 1, a repararlas, pues obviamente tienes muchísimo que hacer, tienes muchísimo trabajo. Y tú dirás, ¿y quién me paga? ¿Y quién responde por mi retribución? Mira, tú te ingenias la forma de ser un emprendedor que consigues una retribución por los servicios que estás prestando. Recuérdate que hay muchísimo trabajo. Ahora, si le pides a Dios sabiduría, estoy seguro que vas a encontrar cómo suplir las necesidades de otras personas. Hay muchísimos ejemplos de personas que en medio de estas dificultades se han atrevido a hacer cosas diferentes, se han reinventado. Permítanme, les pongo mi propio ejemplo. Hace más de 10 meses que no pude volver a viajar en avión. Solamente hubo una excepción de un viaje que hice a la ciudad de Portland hace aproximadamente un mes, 2 meses atrás. Pero de resto hemos tenido que estar en casa, no hay aeropuertos, no hay viajes, hay confinamientos. Entonces yo, profesor, educador, he enseñado a los viajes, a los salones, a los auditorios. ¿Qué pasaba? ¿Me quedaba en mi casa lamentando mi suerte? Pues no, me tocó reinventarme. Me tocó darme cuenta que hoy día sí que hay necesidad de orientación, sí que hay necesidad de educación, y el hecho es que tengo que encontrar la forma de suplir esas necesidades y tuve que empezar a aprender. Y siendo un hombre ya con cierta edad y con cierta preparación, pues he tenido que ser como un niño, empezar a aprender de nuevo, que los aplicativos, que el Zoom, que el celular, que tuve que cambiar de celular, que llegó ¿cómo se llama el Teams de Microsoft, el GoToMeeting, que es otro, el Meets del Google, que comenzaron a salir un montón de cosas que yo no conocía. Y bueno, penosamente los niños me han enseñado, jovencitos de 10, 12 años, niñitos, me dicen, no, mire, con paciencia, Pedro, así es que se baja este video, así es que se sube este video. ¿Cómo que no tiene un canal de YouTube? Tiene que tener su propio canal de YouTube. ¿Cómo así que no está haciendo reuniones a través del Zoom? Y bueno, aquí estamos. Y me he dado cuenta, los problemas financieros cuando no estamos trabajando, pero cuando estamos trabajando en las nuevas condiciones y estamos aprendiendo y tenemos esa capacidad de adaptarnos y rompemos eso que se llama la resistencia al cambio, comienzan las bendiciones, comienzan a llegar esas oportunidades. De hecho, las oportunidades no nos llegan, corrijo, las oportunidades las creamos. Creamos las oportunidades cuando, inspirados por el Espíritu de Dios, pues nos ponemos a trabajar, nos ponemos las pilas, trabajo duro, en toda labor hay fruto, dice la Escritura, mas el hablar y no hacer empobrece. Proverbios 14:23, Biblia de Jerusalén, edición 2000, esa es la versión bíblica. Me encanta ese texto, vamos a volverlo a leer. En toda labor hay fruto, mas el hablar y no hacer empobrece. Si nos quedamos solo hablando y no haciendo, si nos quedamos solo con los sueños, los planes, es que quisiera, yo anhelo que ese viaje, que yo quisiera un negocito, ¿y qué estás haciendo? Y no estás emprendiendo nada, y no estás corriendo ningún riesgo, y no te estás esforzando ni siendo valiente, estás contradiciendo al propio Dios, quien nos manda a que seamos esforzados y valientes. Pero es que no sé ni por dónde empezar. Ora y pídele a Dios sabiduría. Por eso dice la Escritura, ¿hay alguno falto de sabiduría? Pídasela a Dios, quien se la va a dar abundantemente y sin ningún reproche. Mira qué promesa más maravillosa. Principio 2, trabaja duro. Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Si estamos empezando nuestra jornada de labores a las 10 de la mañana, si nos cuesta salir de las cobijas, si estamos terminando tempranito porque X o Y disculpa, si estamos no estudiando, no esforzándonos, si estamos buscando la coartada, la disculpa para amar el sueño, es decir, si estamos un poquito perezosos, quizás no de mala fe, tal vez asustados, vemos los noticieros, que los contagiados, que los muertos, te voy a dar un consejo. No mires más noticieros, más bien lee la Biblia. La Biblia te va a hablar de mucho más allá, te va a hablar de la eternidad, te va a dar fortaleza.
cosa que termines espantándote y termines en tu casa resguardado, temeroso, temblando, porque estás violentando los principios de Dios, el principio de restaurar las cosas, el principio de ser esforzado. Y ojo con esto, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, sabiduría, y te saciarás. Te vas a saciar de pan. No lo está diciendo tu amigo Pedro Morales, lo dice Dios. Y si Dios lo dice, es así. Créele a Dios. Principio número 3, mucho cuidado con no endeudarse. Muchas personas desde antes de la pandemia venían con estilos de vida basados en el endeudamiento, agarrar deudas de consumo, ni siquiera deudas de inversión. Compraban y compraban con la premisa, compre ahora, pague después, convencidos de que más adelante vendrían las grandes bonanzas y la gran prosperidad que esperábamos en el futuro. Vino COVID-19 y acabó con las ilusiones de todo el mundo. La economía se contrajo y muchos perdieron sus empleos y sus ingresos, pero las deudas ahí siguen. Y es más, con intereses y se van aumentando. La deuda es una trampa. Siempre que dábamos conferencias antes de la pandemia sobre orientación financiera, a todos les decíamos, no te endeudes. Muchos fueron tercos. Esos son conceptos viejos, eso no es bíblico. Es totalmente bíblico, es un consejo de Dios, no una opinión del hermano Pedro. Es un consejo que está en la palabra de Dios. Págale a todos lo que les debas, dice Romanos 13:7. No le debas a nadie nada, dice Romanos 13:8. Y muchos le hicieron caso a Dios, no al hermano Pedro, le hicieron caso a Dios. Y se dieron cuenta que los tiempos futuros no están garantizados. Y se contrajeron y organizaron sus finanzas. Entró la pandemia y estuvieron bien ubicados. Por el contrario, los que no le hicieron caso a los consejos divinos están padeciendo más las consecuencias. Están pagando deudas sin tener los ingresos. Y muchos, inclusive aquí en los Estados Unidos, hay toda una problemática porque pues están tolerando, entre comillas, que no se paguen las rentas ni las hipotecas, en inglés los mortgage, pero han estado posponiendo las acciones que tienen que hacer. Y va a haber un corte, tal vez en este mes próximo de marzo, y yo he pensado que ahí se va a sincerar la economía. Es decir, que en ese momento, cuando le digan a las personas, miren, ya no hay más paciencia, tienen que pagar, y si la gente dice, no tengo cómo, le van a decir, lo sentimos mucho, pero ya no hay más prórrogas. Esta es una situación que seguramente va a ser un poco compleja. Existen dos tipos de deudas, las deudas de consumo y las deudas de inversión. Cuando tú te endeudas para consumir, estás cometiendo el más terrible de los errores. Cuando usas tarjetas de crédito para ir a la tienda a consumir, al restaurante a consumir, para el viaje, consumir, pagar el hotel, consumir, rentar el carro, consumir con una tarjeta de crédito. Bueno, ahí nos toca usarla, por el caso del carro, pero quizás puedes pagarla en forma inmediata para no acumular los intereses. El negocio de las tarjetas precisamente consiste en que tú debas y debas y debas, y entonces el monto se va incrementando, y con una tasa de interés superior al 29% anual, quiere decir que pagas por los bienes 2, 3, 4 veces, dependiendo del tiempo en que pospongas todo esto, porque te trabajan con el conceptito de la cuota mínima. Paga lo mínimo y tú feliz, ay, voy a pagar lo mínimo, me compré algo de $200 y basta con que mande 5, estás feliz, pero eso durante varios meses terminas mandando $600, pagando 3 veces por una compra de apenas 200. Es algo que no vale la pena. Las deudas de inversión son otro tipo de deudas que tienen que tener un buen sustento, un buen respaldo. No me voy a extender en este punto. Quizás el sábado que tengamos nuestro conversatorio, vamos a poner algunos otros ejemplos. Pero el principio bíblico es no te endeudes. Mantente lejos de las deudas de consumo. Son una trampa fatal. Escucha las estadísticas. 92% de las personas aseguran tener deudas, reconocen tener deudas. El 56% de los deudores dicen que temen que sus deudas se les vuelvan inmanejables. Dicen, cada vez se ponen peor. Yo en vez de ver que se reducen, yo noto que cada vez son más grandes y ahora debo mucho más. Y esto está causando malestar, inquietud.
Por eso la Biblia es tan clara. Tú no tomarás prestado, serás cabeza, no cola, estarás arriba, no abajo. Antes bien, tú le prestarás a las naciones, pero tú no pedirás prestado. No hay que andar pidiendo préstamos de consumo, evítalos. El descontrol en las deudas es la mayor causa del fracaso financiero. Por eso es tan difícil a veces prosperar, porque estamos lastrados de lastre. La deuda es un peso, un lastre. Esa palabra se refiere cuando un globito se intenta elevar, tienen que el peso tirarlo, el lastre, son bolsas de arena, las van tirando para que el globo se eleve. Pero si hay demasiado lastre, demasiado peso, el globo nunca se eleva. Las deudas son un lastre, un peso. Imagínense un jovencito que se endeudó exageradamente comprándose una motocicleta, luego un carrito para impresionar a la novia y luego compraba en las tiendas, en las perfumerías, sus lociones, sus colonias, porque ya tuvo acceso al crédito. Y está debiendo una importante suma de dinero. Es un lastre. Le faltó disciplina, le faltó en el carácter esa capacidad de decir no. Es lo que la Biblia nos dice, dominio propio. Por eso ayer hablamos mucho del carácter. Estos cambios los produce el Espíritu de Dios. No asumas lo innecesario. La capacidad de pago es limitada. Y esto es algo que los comerciantes, los bancos, los prestamistas saben explotar emocionalmente las debilidades del carácter de los seres humanos. Ellos saben que somos egoístas, a veces narcisistas, a veces avergonzados, queremos mostrarnos, queremos hacer parecer que todo funciona muy bien y nos venden ropa de marca, automóviles de marca, todo tecnología de marca, todo con costos muy elevados que tienen además eso que se denomina obsolescencia programada, lo cual significa que duran lo que dura la deuda. Tú compras un elemento electrónico y dura más o menos 24 meses, que es lo que terminas de pagar. Cuando terminas de pagarlo ya es tuyo, ya está obsoleto, se llama obsolescencia programada y es un juego lamentable en que enredan a muchas personas para mantenerlas siempre esclavas. La Biblia dice, el que presta dinero es siervo del que le prestó, o sea, esclavo. Pero Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios no quiere que tengamos estos compromisos. Quien se endeuda está comprometiendo su libertad. Salmos 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Miren bien, el justo no tiene deudas. El justo tiene excedentes, abundancia y da. Porque es justo, vive bien, es recto, tiene con qué dar. El impío es el que anda prestando y para colmo, como está desordenada su vida, termina por desatender esos compromisos financieros. No caigas en eso. Tú no eres un impío, tú eres un hijo de Dios. Y si mientras yo hablo estás pensando, Pedro, yo he caído en estas cosas, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos transforme, nos restaure, nos corrija. El rico se enseñorea a los pobres, ya lo decíamos, y el que toma prestado es siervo del que presta. Tú no seas un esclavo, tú eres libre en Cristo Jesús. Y vamos a nuestro cuarto principio de hoy, nuestro último principio, es el principio de dar. El dar. Más bienaventurado es dar que recibir. La riqueza verdadera no es fruto del egoísmo, sino de la generosidad, su contrario. Dios enriquece a quienes dan. Qué lindo es saber esto. Es decir, que a los tres principios previos que hemos visto, restaura las cosas, no te endeudes y mantén esa disciplina para prosperar. Al trabajo esforzado le añadimos el dar, el dar. Cuando tienes una mente generosa, cuando tienes un espíritu desprendido, es algo en que Dios nos quiere ayudar. Yo sé, nos cuesta, somos egoístas por naturaleza. Tenemos esa situación del pecado original, la condición caída como raza humana que se manifiesta especialmente en el temor, es decir, en el egoísmo. Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a desprendernos de esos temores y de esos miedos. Nadie se enriquece genuinamente en medio del egoísmo. Alguno dirá, yo conozco una persona que ha hecho muchísimo dinero. Sí, hay casos de personas que dedican su vida solo a hacer dinero, pero no tienen virtudes.
y no son felices porque no saben dar. No comparten ni su dinero, ni sus emociones, ni su alegría, ni su calidad de vida. Simplemente han dedicado su vida a acumular, acumular, acumular. Y Jesucristo desaconseja eso. Dice, la vida no consiste en acumular bienes. La vida consiste en lo contrario, en crear un circuito de prosperidad constante y permanente a través del dar. Las recompensas divinas no son solamente monetarias para el que da, son sobre todo recompensas no monetarias. Felicidad, alegría, esperanza, bienestar, salud, paz como el mundo no puede dar, paz que sobrepasa todo entendimiento, proyecto de vida, un hogar, un gran bienestar. Son grandes recompensas que Dios nos da. Si pensamos como una persona egoísta, sin valores espirituales, queremos acumular y acumular y acumular, pero Dios no nos tiene para eso. Y paradójicamente, cuando tú eres generoso, dadivoso, Dios te confía más. Inclusive el Señor te dice, pruébame en esto, si es que no abro para ti las compuertas de los cielos y derramo bendiciones hasta que te sobreabunde. He vivido esa promesa del Señor. Y no estoy diciendo que Dios me ha mandado un montón de dinero, pero Dios me ha mandado gozo, alegría, felicidad. Son conceptos muchísimo más valiosos y muchísimo más grandes que las meras bendiciones financieras que también, por supuesto, se reciben. Pero es que Dios es demasiado generoso y Dios no solamente nos premia en el contexto de la economía, Dios nos premia especialmente en la calidad de vida. Y cuando te hablamos de dar, no estamos hablando de que des plata únicamente. Da tu amor, da tu generosidad, da tu tiempo, da tu servicio a los demás. Lleva el mensaje, la esperanza a otras personas, haz obra misionera, comparte la palabra de Dios. Ahora que tenemos cómo hacerlo, tenemos estos medios. Estoy haciendo muchos grupos pequeños de evangelismo a través de las redes sociales. Tengo grupos en el Ecuador, tengo grupos en Europa, en España, y es una experiencia lindísima que me ha enseñado el Señor a dar. Cuando damos, Dios nos sobreabunda para poder seguir dando. Dios es así, Dios es generoso, Dios ve que tú das. Por eso dice el proverbio, el que da al pobre endeuda a Dios. ¡Qué principio más maravilloso! Al dar, generamos más, para así dar y bendecir más. Dios se goza con sus hijos que son como el Padre. Porque si en algo te pareces a Dios es cuando das. Dios da su Hijo en sacrificio. Su Hijo da su vida en sacrificio. Y nosotros, hijos de Dios, ¿qué damos? ¿Un 10% del ingreso? Eso no es realmente el canon de la verdadera generosidad. Dios da mucho más. Mira lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, con la liberalidad con que tú das tu tiempo, tu amor, tu bondad y tu dinero, también asimismo la vida va a ser retributiva contigo. Vas a tener una vida abundante, feliz, maravillosa. Y te vas a desprender de esa aprehensión, de esa dependencia en el dinero que es propia de los avaros. Los avaros acumulan, nunca son felices. El que ama el dinero nunca se sacia de dinero. No hay suma que le aguante y siempre está miedoso y nervioso. Pero el que vive en la confianza de Dios siempre está en paz. Y como ya leímos, el que da abundantemente recibe más que abundantemente. Y eso es algo muy importante que tenemos que saber. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Este es un proverbio profundísimo. ¿Cómo que Dios toma por deuda lo que tú has hecho en beneficio de alguien más? ¡Qué maravilloso! ¡Cuán grande es Dios! Por eso tú da liberalmente, repito, tu tiempo, tu sonrisa, da tu saludo, da tus palabras de afecto, da tus palabras de ánimo, da tu tiempo, da el servicio a tu prójimo. Llévalo a Dios. Haz obra misionera. No puede ser que nuestra mezquindad, nuestro temor sea tan grande que no seamos capaces de donar media hora para un grupo pequeño, 1 hora para dar una conferencia a una persona que está comenzando a conocer la palabra de Dios.
Y si además de todo, cuando has recibido recompensas económicas, cuando fundas una empresa, cuando emprendes un negocio y haces a Dios tu socio y pactas con Él, como enseña la palabra de Dios, la promesa es grande. Dios va a sobreabundarte y Dios va a retener al devorador, dice la Escritura, para que no tengas higueras estériles en tu huerto. ¿Qué significa eso? Para que tus iniciativas den fruto, para que tus iniciativas no sean infructuosas, sino muy abundantes. ¡Qué lindo! Dios nos inculca una mente abundante. Y recuérdalo siempre, es la manera de ser prósperos en estos tiempos de prueba. Para mí ha sido un gran placer hoy también compartirte este fortalecimiento y educación financiera tomada estrictamente de la palabra de Dios para que cada día podamos crecer más y más. Permíteme orar, dar gracias a Dios y ofrecerle a Dios, como hemos aprendido, nuestro tiempo, nuestra bondad para ser como Él. Oremos. Amoroso Dios y amado Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por los principios de prosperidad financiera que tú has puesto en tu palabra. Hemos recordado la importancia de restaurar, Señor, las cosas que se han mal logrado como principio fundamental del amor a nuestro prójimo. Hemos aprendido, Señor, la importancia de esforzarnos, de ser valientes, porque esto forja nuestro carácter. Hemos aprendido, Padre amado, que no debemos endeudarnos ni caer en esas trampas que este sistema inclemente nos pone por delante. Y también hoy, Señor, hemos recordado la importancia de dar, el privilegio de dar, porque cuando damos, somos abundados por parte tuya, nos das tú en respuesta en grande abundancia. Señor, te pedimos perdón porque hemos sido egoístas, temerosos, miedosos, porque hemos faltado a esa mente de abundancia que tú quieres que tus hijos tengamos, como eres tú, Señor. Por eso, Padre, te ofrendamos nuestra vida, colocamos delante de ti nuestro ser, nuestro corazón, te confesamos nuestros pecados, nuestros errores, te pedimos que nos transformes, te ofrecemos fijar nuestros ojos en Cristo Jesús para ser moldeados a su imagen y a su semejanza. Señor, nos proponemos delante de ti estudiar más tu palabra, dedicar más tiempo, Señor, queremos ser como tú. No podemos darte mucho porque no poseemos mucho, pero sí podemos dar nuestro tiempo al servicio del prójimo. Tú quieres que salgamos a ser discípulos. Muchas personas no lo hacemos en la iglesia. Señor, perdónanos por esa mezquindad. Ayúdanos a ser generosos. Si alguien tiene la disculpa, no tengo dinero, que dé amor, que dé estudios bíblicos, que sirva a su prójimo. Danos sabiduría, Señor, te lo rogamos, para que podamos advertir las muchas oportunidades que hay. Tal vez no haya empleos, pero hay muchísimo trabajo, mucho que hacer, y podemos hallar la forma de encontrar trabajos que puedan significarnos una retribución, lo cual es posible si tú nos das sabiduría. Bendícenos, Señor, en medio de estas circunstancias desafiantes. Nos tomamos de tus manos, Señor. Nos asimos firmemente de la diestra de tu justicia, como dice la Escritura, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por estas oportunidades de crecer y de mejorar por medio de la educación financiera bíblica. Oramos con gratitud en el nombre de nuestro Dios y Señor Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.